compartir un pasaje de la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Me gustaría que puedas acompañarme en la lectura y así leemos y compartimos todos juntos, amén. Siempre digo y comparto y voy a seguir diciendo, la reunión la hacemos entre todos, amén. Todos juntos alabamos al Señor, todos juntos oramos y todos juntos leemos la palabra de Dios, amén. ¿Se fueron todos? ¿Amén? Amén. Ahí está, ahí volvieron. San Lucas capítulo 7. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres en mi techo, bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Versículo 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Palabra del Señor, amén. Qué hermoso pasaje de la palabra del Señor. Y este pasaje nos habla una vez más de lo grande que es nuestro Señor. Este pasaje nos habla una vez más del poder que tiene nuestro Señor. Y ¿sabes qué, hermano, hermana, joven, jovencito, niño? Ese Señor está en este lugar en esta noche. Es al Señor al que le alabamos, al Señor al que le cantamos recién y que batimos nuestras palmas y quizás hasta gastamos nuestra voz para alabar su nombre, amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 1 que después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, fue a otro lugar, a otra ciudad. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Acá nos habla la palabra del Señor que un siervo, una persona que servía a este centurión, que este centurión era una persona que comandaba ejércitos, ¿verdad? Estaba enfermo. Sin embargo, me ponía a meditar en estos tiempos, hermanos, cómo esta persona era distinta a lo que sucede hoy en día, y quizás en ese tiempo también era distinta porque era una persona que tiene un siervo que estaba enfermo. Y quizás hoy en día, ya cuando estás enfermo, cuando ya no servís más, te dejan de lado y te cambian, ¿verdad? Pero sin embargo este centurión le amaba. Seguramente este siervo hacía bien su trabajo. Por eso este centurión le tenía estima. Por este centurión se preocupaba. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió ancianos de los judíos rogándole que viniese a sanarse a su siervo. Qué importante que es esto. Cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar seguramente cuando Jesús sanó a un leproso. Cuando Jesús sanó a un ciego. Cuando Jesús resucitó a varias personas, ¿verdad? Y de eso se trata, de escuchar hablar de Jesús. Dice la palabra del Señor que envió a los ancianos de los judíos rogándole. Y le rogaron con tan solicitud que esta persona llegaron a Jesús y le decían: es digno que le concedas esto. Porque este centurión le había edificado a los judíos una sinagoga. Era una persona, para que nos pongamos en tema, era una persona que habían conquistado ese lugar, que estaban los judíos sobre el mando de los romanos quizás, y en ese momento este centurión les edificó una sinagoga para que ellos puedan estudiar la palabra del Señor, para que ellos puedan adorar a Dios también allí, ¿verdad? Y hacer todas sus ceremonias quizás que hacían en esos tiempos, ¿verdad?
Y dice la palabra de Dios, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús, sin mediar palabra en ese instante, fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos, el centurión envió a él unos amigos, ya no mandó a los ancianos, ya mandó a sus amigos. Señor, no te molestes, no soy digno que entres bajo mi techo. Y acá me ponía a pensar nuevamente, cuando nos enteramos de una noticia que quizás venga el presidente a nuestra casa, que venga un rey a nuestro hogar, ¿qué haríamos? Limpiaríamos todo, ¿verdad? Sacaríamos todas las cosas que no queremos que se vean y limpiaríamos y dejaríamos todo impecable, ¿verdad? Y sin embargo también meditaba qué reverencia que tenía hacia el Señor. Y sin embargo hoy en día muchas personas vamos a la iglesia, como así nomás, ¿verdad? Vamos a hacer esto, si igual es para Dios nomás. Pero sin embargo el Señor me amonestaba, hermano, qué reverencia tenía este centurión romano de dirigirse hacia el Maestro, de dirigirse hacia Jesús, habiendo escuchado lo que Él había hecho, habiendo escuchado a cuántas personas quizás sanó. Y ciertamente, hermanos, debemos poner en foco en eso. Tenemos que tener reverencia hacia nuestro Dios, amén. Tenemos que tener reverencia a venir a la iglesia del Señor. Tenemos que tener reverencia, respeto, honor, admiración por las cosas del Señor. Por lo que ni aún me tuve indigno por venir a ti. Y podemos ver muchos y hacer contraste, hermano. Cuando Jairo, su hija, estaba a punto de morir, que estaba agonizando, Jairo mismo, el principal ese, fue y se postró ante Jesús. Sin embargo, este centurión ni siquiera se animó a ir a verle a Jesús. Dice la palabra del Señor, porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, ven y viene, haz esto y lo hace. Entendía que Jesús tenía autoridad. ¿Y autoridad sobre qué? Sobre espíritus inmundos, sobre enfermedades y sobre toda circunstancia que intenta alejarnos de Él. Y ese mismo Jesús, te lo vuelvo a repetir, hermanos, está en este lugar. Ese mismo Jesús tiene autoridad aún en este año 2026 sobre toda potestad del enemigo. Ese mismo Jesús tiene potestad sobre toda enfermedad. Así que si puedes creer en esta noche que Él puede obrar en tu vida, dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor porque Él está en este lugar, hermano. Gracias, Jesús. Versículo 9, para ir concluyendo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía. Siempre que Jesús iba a un lugar, no iba solamente con sus discípulos, iba rodeado de personas que estaban atrás de él. Personas que le seguían para ver lo que hacía. Personas que le seguían para ver que él se equivoque también. Pero sin embargo había personas que le buscaban por necesidad. Yo no sé cómo viniste en esta noche a la casa del Señor, pero mi corazón le anhela. Yo no sé cómo viniste a la casa del Señor, pero hoy tengo una necesidad de buscarle. Entregale todo al Señor, el Señor se va a glorificar en tu vida en esta noche, sobre tu problema, sobre tu dificultad. No importa que estés atravesando, quizás ya estás hace tiempo en el camino del Señor, pero es tiempo de buscarle de todo corazón. Es lo que el Señor me amonestaba en esta mañana, a buscarle de corazón, hermano, con reverencia. Y podemos ver, hermanos, el obrar de nuestro Jesús. Dice que se dio vuelta a la multitud que le seguía y le dijo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué falta de fe hay en estos tiempos, hermano. Qué falta de fe que hay en estos tiempos. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Este es nuestro Dios. Es nuestro Dios, hermano. Porque miren que en otro pasaje dice que el centurión envió a Jesús diciéndole, ve y tócale. Sin embargo, con solamente di la palabra. Di la palabra. ¿Y qué palabra debemos escuchar hoy? Hoy hay una palabra para tu vida. Hoy hay una palabra para ti. Hoy hay una palabra para lo que estás pasando. Tenemos un Dios poderoso que tiene control de todas las cosas y nada de lo que
Y hoy déjame decirte que porque hayas venido en este lugar, no es casualidad. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un plan, tiene el mensaje justo, clave, que va a dar en el punto correcto. Amén. Y dice la palabra del Señor, y hallaron sano al siervo que había estado enfermo. El Señor obró. Y es el mismo Dios que está aquí. Puede orar a la distancia. Quizás vos tenés un familiar, un amigo, un vecino, un compañero, ese compañero de fútbol, ese compañero de trabajo, el que la está pasando mal, que está a punto de perderlo todo. Puedes orar por él y sabes que el Señor va a hacer la obra. El Señor es un Dios de cerca y es un Dios de lejos.